Muy buenas a todos, mi nombre es William de Jesús Ruiz Ochoa, integrante del equipo 5 junto con mis compañeros Carla Lisset Salazar Pérez y Vladimir Santiago Varela. En esta serie de videos hablaremos sobre las estructuras básicas de uniones PN y en este mismo video yo les platicaré sobre el transistor BJT y sus distintas uniones, las cuales son NPN y PNP. A continuación procederé a darles una pequeña introducción del tema. El transistor BJT, por sus siglas en inglés, Bipolar Junction Transistor, es un dispositivo semiconductor de 3 terminales, las cuales son emisor, colector y base, que dependiendo de su fabricación puede ser de dos tipos, NPN y PNP. Una de sus características más notorias del BJT es su factor de ganancia, o HFE. El transistor fue inventado en 1949 en los laboratorios de Bell. Como podemos ver en la imagen derecha, tenemos a los inventores del transistor, los cuales de izquierda a derecha tenemos a Wallace Brattain, William Shockley y James Bardeen. Estos recibieron el premio Nobel gracias a su invento en 1956. El propósito principal de la creación del transistor fue sustituir los tubos de vacíos, ya que estos eran peligrosos para su uso, además tendían a calentarse extremadamente rápido. Ahora procederemos a verificar los tipos de transistores. Como comentamos anteriormente, existen dos tipos de transistores, NPN y PNP. La forma para distinguir entre estos distintos transistores es observando la flecha de la terminal del emisor. Mientras que en un transistor NPN la flecha apunta hacia afuera del transistor, en un PNP esta apunta hacia dentro del transistor. Además de que su funcionamiento, dicha flecha indica el sentido de la corriente que circula por el emisor. Como podemos ver en las siguientes imágenes, tenemos los diagramas de un transistor PNP y NPN. Como podemos observar en el transistor PNP, la flecha del emisor fluye hacia arriba, o mejor dicho, hacia adentro del transistor, mientras que en un transistor NPN, la flecha fluye hacia abajo o hacia afuera del transistor. Como se mencionó anteriormente, esta también indica el sentido de la corriente, es decir, que en un transistor PNP, la intensidad fluiría hacia arriba, es decir, circularía por el emisor y se distribuiría hacia la base y el colector, mientras que en un NPN la intensidad bajaría desde el colector y fluiría hacia el emisor, igual que la de la base. Las partes del transistor. El transistor se compone de 3 terminales, como podemos ver en la imagen de la derecha, son el emisor, la base y el colector. La primera terminal, como bien mencionamos, es el emisor. En esta zona existen portadores mayoritarios E negativo en un NPN y H positivo en un PNP. Esta es la zona más dopada de todas, es decir, que es más dopada que el emisor, que la base y el colector. La segunda terminal es la base. Esta zona es muy estrecha, que debe dejar pasar hacia el colector la mayoría de los portadores inyectados por el emisor. Este tiene un dopaje intermedio, es decir que es mayor al colector, pero menor que el emisor. Y por último tenemos la terminal del colector. Esta zona se encarga de recoger los portadores que, inyectados por el emisor, han atravesado la base. Esta zona es la menos dopada, es decir que es menor al emisor y la base. Como podemos observar en la imagen de la derecha, P del lado del emisor tiene un color más sobresaliente. Esto se debe a que es la más dopada, mientras que N en la base tiene un color tenue debido a que tiene un dopaje intermedio.
y el colector en la P tiene un color claro, esto debido a que su zona es menos dopada. Igualmente en el transistor NPN, N tiene un color llamativo, mientras que P tiene un color intermedio y N tiene un color liso. A continuación veremos el flujo de corrientes y tensiones en NPN y PNP. Aquí podemos observar el flujo de corrientes, el cual, como ya comentamos anteriormente, este se define por la dirección de la flecha del emisor. Como podemos observar, el primer diagrama que tenemos aquí es un transistor NPN. Como podemos observar, la intensidad baja del colector y también asimismo entra de la base y baja hacia el emisor. Mientras que en un transistor PNP, la intensidad fluye hacia dentro del transistor por el emisor y sale por la base y sale por el colector. Mientras que un flujo de tensiones, tenemos que en un transistor NPN, el colector posee positivos, el emisor negativos, mientras que la base posee negativo en la parte superior y positivo en la parte inferior. En un transistor PNP tenemos que el colector es negativo y el emisor es positivo, y la base en esta ocasión tiene positivo en la parte superior y negativo en la parte inferior, contrario a lo que sería un NPN. Ahora procederé a explicar qué son los distintos valores que vemos aquí, las cuales son las variables de un transistor. La primera de estas es la B, la cual significa que es la base, la C, la cual es el colector, la E, la cual es el emisor del transistor, la I subíndice B, que significa que es la corriente de base, y subíndice C, la cual es la corriente del colector, y subíndice E, la cual es la corriente del emisor, V subíndice BE, la cual es el voltaje base emisor, que es el voltaje que se encuentra si conectamos un voltímetro entre el punto B y el punto E en un transistor, ya sea PNP o NPN. Ahora sería el voltaje subíndice CB, que es el voltaje colector base, que es el voltaje que obtendríamos si conectamos un multímetro entre el punto B y el punto C, ya sea en el transistor PNP o NPN. Y por último tenemos el voltaje subíndice CE, el cual significa el voltaje colector emisor, que es el voltaje que obtendríamos poniendo un multímetro entre el colector y el emisor, ya sea en un transistor PNP y un NPN. Ahora procederé a explicar las regiones de operación del transistor, que conforman tres. La región de corte, en esta el transistor posee un funcionamiento como un interruptor abierto, es decir que la corriente no fluye y el voltaje tiende a infinito. La segunda es la región de saturación. El transistor posee un funcionamiento como un interruptor cerrado, es decir que deja fluir toda la corriente y el voltaje no existe, mientras que en una región activa el transistor es utilizado como amplificador, es decir, su función normal. Como podemos observar a la derecha, el primer cuadro nos explica la región de corte, donde no hay intensidad y el voltaje tiende a máximo, mientras que en el cuadro inferior tenemos que la intensidad tiende a máximo y no existe un voltaje. Por último, procedemos a explicar las configuraciones del transistor, las cuales son tres. Configuración emisor común. En esta la tensión de entrada se aplica entre base y emisor y la tensión amplificada se obtiene entre colector y emisor.
Como podemos ver a la derecha, tenemos el diagrama de cómo sería conectado una configuración emisor común. La segunda configuración es base común. Es la menos utilizada de los tres y se dice que no tiene ganancia, debido a la pequeña diferencia que existe entre la corriente del colector y la del emisor. A la derecha podemos ver la configuración de un transistor en base común. Y por último tenemos la configuración colector común. El amplificador seguido del emisor, también llamado colector común, es muy útil pues tiene impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida baja. Esta configuración solo tiene ganancia de corriente, siendo la tensión de salida apenas de 0.6 volts, inferior a la entrada de esto. Y a la derecha podemos apreciar la configuración de un colector común. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias.